Está suspendida la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del ciudadano sueco Olavini por su presunta participación en el delito de acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones. Fiscalía solicitó a la jueza Yadira Proaño que llame a juicio a Vini como autor del delito luego del anuncio de la prueba. En la primera parte de la diligencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte el miércoles 16 de diciembre, Proaño validó el proceso, con lo que se dio paso a Fiscalía para que haga su exposición y emita su dictamen acusatorio. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42. Saludamos, como lo anunciamos previamente, al doctor Carlos Soria, abogado del informático del ciudadano sueco Olavini, y con él vamos a hablar sobre esta suspensión de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en este caso. ¿Cómo está, doctor Soria? Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. En esta audiencia, la jueza finalmente no decidió acoger el pedido de la defensa de declarar la nulidad del proceso. No sabemos si va o no a convocar a la audiencia de juicio, pero la Fiscalía ya emitió su dictamen acusatorio. ¿En qué consiste este dictamen? ¿Cuáles son las causales por las que se pretende llevar a juicio a Olavini? ¿Y hay o no los argumentos para hacerlo? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto poder estar nuevamente aquí. Un saludo a sus radioescuchas. Pues sí, yo creo que la jueza va a llamar a juicio. Y le digo por qué. Porque después de haber presentado más de 120 evidencias documentales sobre las violaciones al debido proceso, en la que nos demoramos aproximadamente 4 horas y media en exponer cuáles fueron estas arbitrariedades y estas violaciones, la jueza Proaño, en la reinstalación de la audiencia en días pasados, únicamente y en 30 segundos dijo que validaba el proceso porque es competente para conocer el mismo. Ese fue el análisis, esa fue la resolución motivada de una administradora de justicia. Simplemente valida sin haberse referido a ninguna de las cosas que dijimos. Y en 30 segundos validó un proceso completamente dañado, amañado e ilegal. Luego de eso, pues, empezaron las argumentaciones, en este caso de la Fiscalía, en base a su dictamen fiscal. Un dictamen fiscal que debió haber sido oral, debió haber sido presentado de forma oral, pero que la Fiscalía lo leyó de cabo a rabo. Es decir, se sentó frente a su computadora y leyó. ¿Y qué es lo que expuso? Las declaraciones de la ministra, las declaraciones del presidente, nuevamente que el señor Olavini ha sido amigo del señor Julian Assange, que el señor Olavini ha tenido muchos aparatos tecnológicos, que tiene una cantidad de USBs, que en la casa se encontraron más computadoras, cables de red. Elementos de convicción para el cometimiento de un delito es un cable tecnológico. Esto es un elemento tecnológico, es un elemento de convicción para llamar a juicio a una persona. A este nivel llega la Fiscalía. Entonces, pues lógicamente nosotros luego de esta exposición bastante larga, esta lectura bastante larga de dictamen, aportamos con cada uno de los elementos que nosotros consideramos como tal legales para que estos elementos no puedan ser sujetos a una futura prueba. Es decir, primero el tema de los cargos. Primero que nuevamente se está queriendo tratar de poner cosas que no tienen nada que ver con la reformulación a un acceso no consentido, con las cosas que tuvieron que ver con las declaraciones de funcionarios públicos en algún momento, o la relación que tenga Julian Assange con el señor Olavini, o que Olavini, otro elemento de convicción, que Olavini estaba en el aeropuerto y que estaba saliendo del país. Ese es un elemento de convicción, ese es un crimen. Entonces, después de haber escuchado semejantes barbaridades por parte de Fiscalía, y hablo con el respeto que se merece la institución de la Fiscalía, pero cuando tienes tanta presión política y no sabes qué hacer con las cosas, te toca seguir repitiendo las mismas cosas que dijiste desde un inicio y que jamás fueron probadas. Ahora, y en base a eso, doctor pues... Soria, perdón que le corte ahí brevemente, yo quisiera, como hemos visto muchos casos, incluido el de Olavini, se han politizado. Y hemos visto que hay personajes que están detrás de los casos empujando para que la Fiscalía y los jueces actúen de acuerdo a sus intereses. Yo quisiera saber quién es la persona o las personas que están interesadas en que Olavini sea llevado a un juicio. Porque acá la justicia, hemos visto, actúa de una manera parcializada, actúa selectivamente, e insisto, hay personajes que incluso desde las redes sociales
motivan, empujan, impulsan estos procesos judiciales. Yo quisiera saber a quién en este país le interesa que un ciudadano sueco, alejado de la actividad política, sea enjuiciado por un delito por el cual no le han encontrado prueba alguna, más allá de los cables que usted señala. Bueno, Alexis, es una pregunta extremadamente importante y la verdad es que quisiera conocer la respuesta, pero no la conozco. No sé a quién interesa. Lo que sí sé es que el caso Olavini y Olavini como tal es un caso extremadamente funcional para quien sea. Es funcional para en un momento haberle metido preso por 70 días por decir que hacía supuestamente actividades de desestabilización al gobierno de Lenín Moreno. Fue funcional para cuando dijeron, no, ya no ha sido desestabilización junto con Patiño y 2 hackers rusos que nunca asomaron. Después fue funcional para decir que había estado hackeando en el momento de su detención cuentas de gobierno, teléfonos celulares de funcionarios públicos. Fue funcional también para decir después que no, ya no ha sido eso, sino que simplemente fue porque supuestamente había entrado a una página web, a un ruteador de alguna institución pública, con ninguna prueba. Y además después también fue funcional para decir, no, ¿saben qué? Todo esto es mentira. Olavini ha estado trabajando desde el inicio con el gobierno de Moreno, en una panadería, en un centro de atención provisional. Entonces, todos estos cambios dan cuenta de la irrisoria forma en la que tiene el gobierno ecuatoriano de perseguir a su conveniencia cuando necesita algo. ¿Qué necesitó aquí? Todavía no lo sabemos. ¿Quién cometió el error? ¿Quién dio esta mala información? ¿O quién engañó a la policía, a la ministra, al presidente y a la comunidad internacional entera? Eso es lo que tenemos que determinar. Esa debería ser la base de una investigación periodística para saber quién fue el que metió la pata. Marco se llama. ¿Quién es Marco, doctor? Marco es la supuesta persona que llamó a la policía a decir 3 cosas. Que conoce a Olavini, que es uno de las personas que mencionó la ministra de Gobierno en la rueda de prensa del 11 de abril de 2019, y que Olavini estaba relacionado a Julián Assange y estaba por salir del país. Ninguno de esos 4 elementos constitutivos en la supuesta llamada, y ya voy a explicar por qué supuesta llamada, ninguno de esos 4 elementos constituyen ni siquiera un delito, ni una sospecha de delito. Y lo raro es que cuando pedimos la llamada, porque cuando uno llama al 1-800 delitos, se graba la llamada, resulta que la llamada no existió. ¿Y saben cuál es la justificación? La llamada no pudo ser guardada, no pudo ser archivada, porque los equipos no estaban funcionales sino hasta el 9 de abril. Lo raro es que la llamada se da el 11 de abril, cuando supuestamente ya estaban funcionales. Entonces, todas estas son las mentiras pequeñas que tú necesitas construir en un caso que no hay, para poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Entonces, como hemos visto ya el proceder, acordémonos, pero también quién es la jueza instructora. La jueza instructora es la misma que negó la caución a Olavini, inventándose una razón, porque decía que ya que Fiscalía no presentó una víctima, entonces ella no podía poner una caución porque no sabía cuánta plata tenía que ponerse de caución. Algo que no está en ninguna parte del código ni en legislación alguna. Es la misma jueza que ella misma, cuando perdió la acción de habeas corpus por la cual Olavini recuperó su libertad, se excusó del caso y dijo que ella no es competente más en razón de no poder ser imparcial. Ella misma lo dijo, que no es imparcial, y le obligaron a mantenerse en el cargo. Es la misma jueza que nosotros luego de una recusación que le pusimos por haberle denunciado por prevaricato, precisamente por el posible cometimiento de un delito, dijo en la audiencia, y en audios tenemos que ella no quiere estar más en el caso, que no quiere saber más del caso. Es la misma jueza que dijo en 30 segundos que existe todos los elementos para que se declare la validez del proceso, y desatendió todas las cosas que dijo la defensa técnica, fundamentadas y contundentes en documentación que se presentó, no en dichos y no en lecturas por parte de la Fiscalía, como nos acostumbramos. Doctor, ahora la posibilidad, mientras ustedes esperan la notificación para la reanudación de esta audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, digo yo, ¿no cabe la posibilidad de que la jueza analice todos los argumentos, tanto suyos como de la Fiscalía, y finalmente declare el sobreseimiento? Sí, claro, eso es lo que debería pasar nuevamente, pero después de haber visto cómo se ha vilipendiado este proceso por parte de la misma juzgadora, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero tengo que ser muy enérgico en eso como profesional del derecho que soy. Cuando tú te paras, en este caso el doctor Charri se para y habla 4 horas y media, presenta más de 120 documentos en donde se demuestra las violaciones al debido proceso, y que la jueza únicamente declare la validez por ser competente. No solo es por competencias que se tiene que declarar la validez del proceso, es por vicios de procedimiento, que es precisamente lo que estábamos haciendo, y no se refiere a ellos. Sabemos muy clara cuál es la disposición o qué es lo que tiene que pasar.
Sin embargo de lo cual, siendo respetuosos a las instituciones de justicia del Ecuador, nosotros esperamos que en base a nuevamente todos los otros elementos presentados para que el señor Olavini no sea llamado a juicio, la doctora Yadira Proaño, en ejercicio pleno de la facultad jurisdiccional que tiene y sin presiones de ningún tipo, tenga que sobreseer a Olavini porque no existe otro camino legal, aunque se han encontrado y han inventado muchos en este proceso. Yo le preguntaba, doctor, ¿cuáles serían los actores políticos que están empujando esto? Porque, digo, a esta hora, me imagino yo también, quienes están detrás de la Fiscalía y del propio aparato judicial, estarán tratando de impedir que la señora María Paula Romo, exministra de Gobierno, que fue la que impulsó lo de Olavini, caiga en otro bochorno más, ¿no? Y porque sabemos que ella fue la que generó todo este proceso y que podrían a futuro generarse a nivel internacional también procesos judiciales y de repetición en su contra. Entonces, ¿hay por ahí tal vez alguna presunción de que la señora Romo siga detrás de este caso? Alexis, yo quisiera ser muy enfático. Yo puedo hablar de los temas que conozco en derecho y a nivel procesal. Si me pides una opinión personal, yo te dijera, alguien le mintió. ¿Y por qué te digo esto? Porque de haber llevado a cabo la rueda de prensa que llevó a cabo, asegurando que tenían las pruebas suficientes para sustentar esta acusación mediática y política que hizo en la mañana, y luego no presentarlas, y luego no ir a la fiscalía a sustentar sus acusaciones cuando lo pedimos, quiere decir que alguien le mintió. Eso es lo importante y como opinión personal. Alguien, no sabemos quién, eso es lo importante. Claro, pero si alguien le mintió, doctor Soria, yo ahí digo, quiero ponerme en el papel de no solo de periodista, sino también del funcionario. El periodista cuando le llega una información, lo que hace es contrastar y verificar esa información. Efectivamente. En este caso, bueno, la señora no es periodista, pero coge y se lanza una rueda de prensa con una serie de acusaciones que a su defendido le costó, dígame usted cuántos días de prisión. 70 días, 70 noches en una cárcel. 70 días en privado de la libertad, con una serie con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con el desgaste psicológico, emocional, económico. Y yo le leía a Olavini su último hilo de tweets, doctor, decepcionado no solo de la justicia del Ecuador, sino decepcionado y avergonzado del mundo, decía Olavini. Entonces la justicia del Ecuador, el Estado ecuatoriano, que se ha encargado de perseguir a todos los que considera una amenaza, así no tengan pruebas, le ha hecho sentir a un ciudadano extranjero perseguido. Entonces, acá me parece que actuaron con absoluta irresponsabilidad, pero quien actúa con irresponsabilidad no es una persona cualquiera, fue la ministra de Gobierno. Sí, claro. Cuando digo alguien le mintió, no estoy salvando la responsabilidad de la nefasta ministra de Gobierno, absolutamente para nada. A lo que voy es que hubo un cúmulo de equivocaciones y de errores que llevaron a todo eso, y como jamás lo pudieron sustentar, pues lo más lógico hubiera sido que digan, nos equivocamos, esto fue así. Acordémonos que en la misma boleta de retención del señor Olavini decía que era un ciudadano ruso, con un pasaporte completamente diferente. Entonces aquí hubo no solo una equivocación, se manifestó esta equivocación, este error, este dolo por parte de la ministra, que fue quien que hizo la persecución. Pero abajo de eso existe una estructura muchísimo más grande de personas que tuvieron que haber hecho lo que tú mismo dices, contrastar, entregar informes de inteligencia, de judiciales, de lo que sea, sobre la base de evidencias concretas, no sobre la base de presunciones, porque a este país nos ha encantado ser sancionados a nivel internacional por presumir con cometimientos de delito, por dejar en indefensión a personas. Más de 120 violaciones en este proceso hasta este punto. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que brindan y han hecho un análisis precisamente del caso en donde ni siquiera tiene una forma de poderse explicar esto. La academia ha intervenido también en este caso, pero parece que los únicos que no entienden que esto es completamente inventado, que no existe ningún delito y que están persiguiendo a una persona por cómo es, por cómo luce, por los gustos que tiene y no por las cosas que ha hecho, hacen que esto sea un caso bochornoso nuevamente para la Fiscalía y además que haya sido iniciado mediáticamente por el gobierno del Ecuador. Ahora, doctor Soria, ¿qué garantías tiene de que si se convoca a lo más probable, como usted señala, se desarrolle apegado a derecho, tomando en cuenta que va a ser la misma jueza, entiendo yo, quien lo va a sustentar?
Pues no, cuando si pasara a juicio, se tendría que sortear un nuevo tribunal. No estaría, no podría estar la jueza. Pero eso es positivo en todo caso. Absolutamente, absolutamente y sin resquicio de duda. Que la jueza Yadira Proaño no esté al frente de este caso es una garantía, al menos, de que no se puede seguir violando la ley así, no se puede seguir violando los procedimientos así. Ahora, no sabemos si los nuevos jueces van o no van a hacer las cosas en derecho. Esa es mi confianza, a eso me dedico. Imagínense si yo pensara que eso no va a suceder, tendría que dedicarme a otra cosa, tendría que hacer alguna otra cosa. Yo siempre he pensado que la administración de justicia y la institución justicia dentro de un Estado democrático es aquella que eleva los contrapesos y pone límites al poder de turno. Y eso es lo que debería ser y así debería funcionar. Pero cuando vemos injerencias también en el sector justicia, cuando mueves jueces y pones jueces temporales, ¿para qué? Para que los mismos jueces atiendan estos casos emblemáticos, entre comillas, y luego sean estos mismos jueces encargados los que concursan para quedarse en la Corte Nacional de Justicia, pues entonces estás viendo que se están carcomiendo las instituciones desde sus más altos niveles. Y eso lo que nos da a los abogados y al público en general, a la ciudadanía, es un sentimiento de inestabilidad y de no creer en la justicia del país. Y cuando nosotros llegamos a perder la confianza en el sistema judicial de tu país, pues entonces podemos llegar a perder la libertad y hasta la vida, absolutamente todo. ¿Para cuándo se espera que se reinstale esta audiencia? La jueza ha dicho que la próxima semana nos convocaría a la reinstalación de la audiencia. Esperamos que sea la próxima semana, antes entiendo que de la vacancia judicial, no sé si es que no hay vacancia, dijeron que sí, después dijeron que no. Bueno, esperamos que en Derecho Penal además todos los días son hábiles, entonces esperamos que la próxima semana seamos llamados a la lectura del dictamen. Y algo que no lo habíamos tocado y creo que es muy importante, el tema del acervo probatorio, que es lo que presentó Fiscalía como futuras pruebas. La Fiscalía, acordémonos que hizo una reformulación de cargos y ahora lo que está investigando o lo que está sustentando en la acusación es un acceso no consentido a un sistema informático. Para esto, la Fiscalía ha presentado como pruebas, como les digo, las declaraciones, los pasaportes, las visitas a Julián Assange, los informes de cómo obtuvo su visa el señor Julián Assange, las declaraciones de impuestos del señor Olavini, cómo obtuvo su visa, el señor Olavini, sus impuestos, nada que ver con el tema relacionado. Lo único que mencionó como algún tipo de prueba es la supuesta fotografía que probaría el acceso no consentido. Fotografía que nosotros dijimos que está bien, que es perfecto, pero que entendamos qué es la fotografía. La fotografía lo que hace es precisamente probar que Olavini jamás ni siquiera intentó hacerlo, ni siquiera hubo una tentativa. Y además, al supuesto sistema informático con información sensible que se metió, era un router que daba internet, que nunca ingresó, pero era un aparato que lo único que hacía era expandir internet, dar una interconexión de internet, un demo, sin información alguna dentro de ese router. Entonces, todo cae por su propio peso, Licenia y Alexis. Esto fue una farsa. Y sobre esa farsa, pues, nos van a querer llevar a juicio. Y vamos a quedar completamente abochornados cuando sea la justicia internacional la que condene al Ecuador nuevamente como violador sistemático de derechos humanos, en este y muchísimos otros casos que se han dado en este gobierno. Yo les citaba el hilo de tweets porque realmente me conmovió. O sea, hay que ponerse por 5 minutos en los zapatos de un ciudadano extranjero que tiene en este momento a todo el aparato estatal, judicial y policial montado en su contra. Yo quería hablar precisamente de eso, porque digo, más allá de los temas judiciales también está lo personal, y Olavini es un ser humano. ¿Cómo se encuentra anímicamente Olavini, doctor Soria? Alexis, Olavini es una persona muy fuerte, muy grande, es un nórdico de 2 metros de altura que se ha visto muy mermado psicológicamente por la persecución de la cual es objeto. Él está en constante tratamiento psicológico, tiene unos episodios de ansiedad y de inestabilidad muy grandes. Imagínense, después de una pandemia mundial, no poder estar con su familia, con sus padres, darse cuenta de que por más argumentos legales que se presenten y por más evidencias documentales que se presenten, se lo quiere volver a meter a la cárcel. Esa es otra cosa, no hubo nunca la necesidad de poderlo meter en una cárcel, de hacerle pasar por eso. Usted dice, sí, un ciudadano extranjero, pero pensemos en las personas que estuvo ahí, solamente del mismo hilo de Twitter de Ola, en donde describía que para 120 presos habían 3 letrinas, porque eso no se puede llamar baños, y de esas 3 letrinas solo 2 funcionaban.
¿Te imaginas el nivel de insalubridad, las cosas que él vio? Tanto es así que él mismo donó focos para poner en el pabellón para que la gente pueda leer. A ese nivel, él durmió en el piso casi 70 días, en el piso. Entonces, eso, que te hagan pasar a ti por eso, independientemente de cualquier otra cosa que haya pasado, eso ya es una violación de un derecho humano y es una responsabilidad del Estado que al menos, si es que te van a meter en una prisión preventiva hasta ver qué has hecho, al menos te den las garantías de salubridad mínimas. Ya, solo eso es una violación de derechos humanos del cual el Ecuador va a ser condenado, porque va a ser condenado, Alexis. Entonces, Olavini se encuentra, como te digo, bastante preocupado, bastante mermado. Es más de un año que ha estado en esta situación. Y lo peor de todo es que en el peor de los casos, Alexis, en el supuesto no consentido de que lo condenen, él no pasaría un solo día en prisión más, porque existe la suspensión condicionada de la pena en un delito que no tiene trascendencia ni es peligroso para absolutamente nadie. Esto se llama derecho penal del enemigo, judicialización de la política. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Doctor Soria, ¿usted cree que detrás de esto no encontramos explicación? Usted no le encuentra, creo que nadie le encuentra, la audiencia tampoco, porque le hemos formulado una consulta a la audiencia para preguntarle si es que considera que hay elementos para seguir el juicio contra Olavini y el 100% ha respondido que no. Usted no encuentra argumentos, no hay manera de probar que cometió un delito. ¿Usted no cree que detrás de esto, además de estas autoridades que iniciaron este proceso, haya la intención de algún gobierno extranjero al que Olavini le resulte incómodo y a través de eso se inició todo este caso? Le soy sincero, Licenia, no creo que sea así. Tanto no creo que es así que cuando el FBI en algún momento, cuando él estuvo detenido, solicitó tener una conversación con él, el mismo gobierno, el mismo FBI declinó de esta solicitud. Porque me imagino que el gobierno de los Estados Unidos hizo el deber que el gobierno del Ecuador no hizo, que es precisamente lo que decía Alexis, contrastar la información. No se puede meter presos a gente simplemente porque uno se para delante de una cámara y diga que es culpable. Aquí, en el anterior o en el próximo gobierno. Simplemente no se lo puede hacer. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, en el ejercicio pleno que tiene, hizo este deber y dijo que pues aquí absolutamente no existe nada, así que declino de mi solicitud. Y esto fue lo que pasó. No, yo creo que esta es el epitafio de haber llegado a un punto en el que no tienes cómo salirte y en el que no puedes mostrarte más débil de lo que ya eres como gobierno, un gobierno que tiene menos de, no sé, creo que 2% de aceptación o algo así, en el que salga a decir, sí, me equivoqué, e hice gastar todos los recursos que se hicieron gastar al Estado ecuatoriano para meterle preso a este señor porque me dio la gana de hacerlo, porque me creo la persona más poderosa del mundo y porque tengo a todas las instituciones a mi servicio y a mi favor, no al servicio de la ciudadanía. Yo creo que es eso, no creo que tenga alguna connotación internacional. Muchísimas gracias. No sé si tú tienes más inquietudes, Alexis. Agradecerle nada más al doctor Carlos Soria por siempre estar presto a atender nuestras invitaciones al diálogo. Muy amable, doctor Soria. A ustedes, muchísimas gracias, Licenia, y muchísimas gracias, Alexis. Pichincha Universal, gracias por tenerme nuevamente y quedo pues a sus órdenes y disposición. Gracias. Estaremos atentos al desarrollo de este tema, doctor, y le volveremos a molestar. El doctor Carlos Soria, abogado del informático y el ciudadano sueco Olavini, estuvo con nosotros en nuestra primera parte en el segmento de entrevistas en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Alexis, ¿te parece si hacemos una pequeñísima pausa y regresamos para hablar de una telenovela? Protagonistas, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. No se vayan. Vale, vamos.